En agosto de 2021, el mundo vio una escena imposible de olvidar, cientos de personas corriendo desesperadas detrás de un avión militar en el aeropuerto de Kabul. Algunos se aferraban al fuselaje con la esperanza de escapar. Para ellos no era solo un avión, era la última oportunidad de salvar su futuro, pero mientras esas imágenes daban la vuelta al mundo, había otra pregunta que comenzaba a inquietar a millones de personas. ¿Qué pasaría con las mujeres que se quedaban atrás, mujeres que habían estudiado, trabajado, salido solas, soñado con una vida diferente, y que, en cuestión de días, vieron cómo su país cambiaba de bandera, de gobierno y de reglas? Afganistán no solo cambió de poder, cambió de rumbo, pero lo que ocurrió en ese aeropuerto no fue un hecho aislado. Fue el resultado de décadas de historia, conflictos y cambios que han marcado profundamente la vida, especialmente la de las mujeres. Afganistán está en Asia Central, entre Irán y Pakistán. Tiene alrededor de 40 millones de habitantes, aunque la cifra es aproximada porque no se realiza un censo preciso desde hace décadas. Su territorio es mayormente montañoso, dominado por la cordillera del Hindú Kush. Si lo comparamos en tamaño, es similar a Francia, pero con un terreno mucho más difícil, árido y aislado. El nombre Afganistán significa tierra de los afganos. Y aquí aparece la primera gran ironía: nunca ha sido tierra de un solo pueblo. Es un cruce de civilizaciones donde cada grupo ha dejado su huella. El grupo étnico más numeroso son los pastunes. Les siguen los tayikos, los hazaras y los uzbekos. Cada uno tiene su lengua, sus tradiciones y su historia. Los idiomas oficiales del país son el pastún y el darí. Esta diversidad cultural es una riqueza enorme, pero también ha sido fuente de tensiones y conflictos internos durante generaciones. Afganistán ha sido llamado el cementerio de los imperios. El Imperio Británico intentó controlarlo en el siglo XVIII. La Unión Soviética lo invadió en 1979. Y en 2001, después de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos intervino militarmente. ¿Por qué Estados Unidos se metió en Afganistán? Porque el gobierno talibán de ese momento daba refugio a grupos extremistas responsables de ataques internacionales. La intervención buscaba desmantelar esas redes y cambiar el equilibrio del poder en el país. Comenzó así una guerra que duró 20 años. Durante esas 2 décadas hubo presencia internacional, combates constantes y miles de vidas perdidas. Pero también hubo cambios internos. En Kabul era posible ver mujeres trabajando, estudiando, participando en política. En 2020, más del 25% del parlamento estaba compuesto por mujeres. Podían estudiar medicina, derecho, periodismo. Algunas eran presentadoras de televisión, otras candidatas presidenciales. Sin embargo, después de 20 años, la guerra no tenía una victoria clara. El conflicto era costoso, prolongado y políticamente complejo. En 2020 se firmó un acuerdo para la retirada de tropas estadounidenses. En agosto de 2021, las fuerzas internacionales abandonaron el país. El gobierno afgano colapsó rápidamente y el grupo talibán retomó el poder. Y fue entonces cuando el mundo contuvo la respiración viendo esas imágenes del aeropuerto. ¿Por qué tantas personas querían huir? Porque sabían que el regreso del talibán significaría un cambio radical en su forma de vida. El movimiento talibán surgió en la década de 1990, después de la retirada soviética y la guerra civil interna. Muchos de sus miembros fueron formados en escuelas religiosas conservadoras. De hecho, talibán significa estudiantes. Desde pequeños, a muchos niños se les inculca una visión estricta del orden social y religioso, presentada como la única forma correcta de vivir. Desde 2021, las autoridades de facto han emitido decenas de normas que han transformado la vida pública, especialmente la de las mujeres. Las niñas no pueden asistir a la escuela secundaria. Las mujeres tienen prohibido el acceso a universidades. No pueden trabajar en la mayoría de empleos. No pueden entrar a parques, gimnasios ni clubes deportivos. En muchas provincias no pueden salir solas de casa.
En algunas regiones, si necesitan atención médica, solo pueden ser tratadas por mujeres. Pero el número de médicas es limitado. Y en diciembre de 2024 se prohibió que mujeres estudiaran medicina u obstetricia, cerrando una de las últimas vías profesionales disponibles. El acceso a la atención médica se ha vuelto cada vez más difícil. Muchas mujeres deben viajar kilómetros hasta una clínica donde incluso podrían ser rechazadas. El miedo es tan fuerte que algunas prefieren no salir de sus hogares. La base de muchas de estas restricciones se relaciona con el antiguo Código de Honor Pastún. En esa tradición, la mujer es considerada la guardiana del honor familiar. Su comportamiento representa la reputación de toda la familia. Por eso las normas sobre vestimenta y movilidad son estrictas. No cumplirlas puede implicar consecuencias sociales o legales. ¿Es seguro ser mujer en Afganistán hoy? Diversos informes previos a 2021 ya indicaban altos niveles de violencia de género. Y aunque hoy no existe una guerra abierta como antes entre fuerzas extranjeras y grupos armados, el clima social para muchas mujeres se ha vuelto más restrictivo. Algunas personas dentro del país señalan que ahora hay menos enfrentamientos armados visibles que durante los años de guerra activa. Pero esa estabilidad tiene un costo social profundo. Y sin embargo, Afganistán no es solo conflicto. Es también un país de paisajes impresionantes. Los lagos Van de Amir, 6 lagos de un azul intenso formados por barreras naturales de piedra caliza, constituyen el primer parque nacional del país. Son considerados un milagro natural en medio de un territorio mayormente árido. Durante décadas, Afganistán fue líder mundial en la producción de amapola, materia prima utilizada tanto para potentes analgésicos médicos como para sustancias ilegales en el mercado internacional. Esa economía ha influido profundamente en su historia reciente. Hace medio siglo, Kabul era una ciudad donde era común ver mujeres con vestidos modernos, estudiando en universidades y conduciendo automóviles. Afganistán ha tenido etapas muy distintas. Hoy, 4 años después de la segunda toma del poder por parte del Talibán, el país sigue siendo visto por el mundo como un lugar complejo y contradictorio, menos guerra abierta, pero más aislamiento social, más control interno, pero menos libertades individuales para ciertos sectores. Pero para entender por qué Afganistán es tan simbólico hoy, incluso en algo tan simple como una bandera, hay que mirar los cambios que representan el poder. Durante años, Afganistán utilizó una bandera tricolor negro, rojo y verde, símbolo del Estado republicano reconocido internacionalmente. Sin embargo, tras la toma del poder en 2021, el movimiento talibán reinstauró su bandera blanca con inscripciones religiosas en árabe. Ese cambio no fue solo estético. Fue una declaración ideológica. El país dejó de definirse como una república para volver a presentarse como un emirato islámico. Y aunque muchos países no reconocen oficialmente ese gobierno, dentro del territorio la bandera blanca es la que ondea en edificios públicos. Ahora bien, cuando hablamos de religión, hablamos principalmente del Islam suní, que es la rama mayoritaria en Afganistán. La interpretación que aplica el actual gobierno es extremadamente conservadora. La ley se basa en una versión estricta de la Sharia. Uno de los lugares más emblemáticos del país es la Gran Mezquita Azul de Mazar-e-Sharif, un sitio religioso y cultural que durante años fue también punto turístico. La arquitectura islámica en Afganistán es impresionante, cúpulas turquesa, patrones geométricos, historia milenaria, y aquí entramos en otro punto que pocas veces se menciona, el turismo. Antes de décadas de guerra, Afganistán era parte de la ruta hippie en los años 60 y 70. Mochileros occidentales recorrían Kabul, Bamiyan y el valle de Panjshir. Era un destino exótico, montañoso, culturalmente rico. Hoy el turismo es mínimo y altamente restringido. Un hombre extranjero puede entrar bajo ciertas condiciones, pero para una mujer turista la experiencia sería muy diferente. Las mujeres deben cubrirse completamente, evitar desplazarse solas y respetar estrictas normas de comportamiento público. Incluso periodistas mujeres han enfrentado restricciones severas.
Y esto crea una paradoja: Afganistán posee una belleza natural impresionante, montañas que recuerdan a Suiza, desiertos inmensos, arquitectura histórica, pero está socialmente cerrado para la mitad de su población. Tampoco es solo un país oprimido. Es un territorio con historia milenaria, con tribus, con diversidad étnica. Es un país donde algunas mujeres hoy estudian en secreto desde sus casas. Y quizás la pregunta más difícil no es si Afganistán cambió. La pregunta es, ¿qué significa realmente estabilidad si viene acompañada de menos libertades?